Buenas tardes, mi nombre es Diana Barajas y a continuación vamos a hablar sobre la transición política en México. El sistema político de nuestro país es producto de una serie de etapas que se vivieron por la transición política, que comenzó hace algunas décadas. Para entender lo que es transición política, primero vamos a definir el concepto. El concepto de transición política se refiere específicamente a la transición de un régimen autoritario a un régimen democrático, o viceversa, de un régimen democrático o en vez de democratización a un régimen autoritario. Puede ser un retroceso o un avance. La transición política en México comenzó en la década de los 70, según José Wollenberg. ¿Qué factores debemos identificar para saber si una transición política está yendo hacia un régimen democrático? Bueno, hay varias, pero las más importantes son: 1, cuando la mayoría de la población adulta tiene la libertad de ejercer su voto electoral; y 2, cuando se adquieren libertades básicas, tales como la participación ciudadana y se respaldan los derechos humanos de manera constitucional, es decir, que la ciudadanía adquiere libertad de expresión, libertad de culto, libertad de reunión, cuando hay una movilidad social sin que ésta sea reprimida. Ahí es cuando podemos abrir el discurso hacia la deliberación sin la violencia o sin el uso de la violencia. Existen otros dos factores que son muy importantes para saber si una sociedad está en vías democráticas o no. El primero es la inclusión. La inclusión es cuando todos los ciudadanos de un régimen político, sin importar su condición, tienen acceso, tienen la libertad de participar activamente en las decisiones políticas y la elaboración de políticas públicas. Y 2, es la liberalización. La liberalización es un proceso en el que se da apertura al pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? El pluralismo es la apertura para que exista más de un partido político en un sistema, es decir, que existan más opciones para que al momento de votar la gente pueda tener o pueda ejercer un voto autónomo y autodeterminado. Los partidos políticos son productos socioculturales, es decir, que emanan de la sociedad. Los partidos políticos nacen a partir de las exigencias y necesidades de una comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la sociedad no tuviera necesidades de cierta cosa, los partidos políticos no podrían ser representantes de absolutamente nada. Entonces los partidos políticos existen porque hay un sector de la sociedad que se ve identificado. Según José Wollenberg y Antonio Camus, la transición política de México ha tenido varias etapas históricas. Por lo tanto, me remontaré a citar las 3 más importantes que han determinado que esta transición política sea posible. La primera fue en 1977, con la primera reforma electoral, la cual postulaba la pluralidad en México, es decir, que podía haber más de un partido político, con lo cual el PRI perdía hegemonía. El acceso de diferentes actores en el ámbito político fue un gran logro en la sociedad mexicana, ya que esto nos brindaba una liberalización en este proceso de transición. Esta reforma electoral, el punto más importante que postulaba era que el Estado estaba obligado a financiar a los partidos y gracias a esto su identidad fue más fuerte y marcada y pudieron ser posibles las elecciones. El PRI tenía gubernaturas y alcaldías en prácticamente todo el país, es decir, que controlaba y tenía una hegemonía presente en el ámbito político de nuestra sociedad. Y esta reforma electoral fue un parteaguas para que la sociedad mexicana pudiera tener más opciones y un voto mucho más libre. Otra fecha importante que marcó el principio de una sociedad más democrática fue en 1988, cuando por primera vez todos los mexicanos pudieron tener un voto libre. Es decir, que luego de tener un acceso a la pluralidad política en nuestro país y de tener más opciones, pudieron ir a las urnas y ejercer su voto, tomar decisiones y ahora sí ejercer una participación ciudadana más responsable y justa. Otra fecha importante fue en 1991, cuando se creó el organismo del IFE. Esta institución es un organismo autónomo que se supone que regula las elecciones y regula los procesos políticos del país. Gracias a esto se llevaron elecciones menos corruptas, más libres y con mucha más transparencia.
Todo esto fue un avance pequeño, pero muy grande al mismo tiempo para que nuestro país pudiera tener una libertad democrática y pudiéramos transitar hacia un régimen democrático que tanto anhelábamos. Antonio Camus postula una dicotomía interesante. Postula la democracia como gobernabilidad y el autoritarismo como ingobernabilidad, pues dice que aunque la democracia se puede dar a la anarquía, es la única manera en la que los derechos humanos pueden ser respetados y la sociedad puede vivir de manera justa. Además, postula que el autoritarismo puede ser bueno por un momento, es decir, que la sociedad puede estar controlada y bajo control, pero llega un punto en el que esto es explotar a la gente y de una u otra manera buscará medios subversivos para encontrar vías. La transición política en nuestro país ha sido un hecho histórico que ha determinado la condición en la que nos encontramos actualmente. A pesar de que ha sido un proceso muy largo y muy complejo, hemos tenido ciertos avances, ya que podemos considerarnos o no un régimen democrático. Sin embargo, en la actualidad, esta democracia se ha mermado por los hechos de corrupción e impunidad que acosan a la sociedad en la que vivimos. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, creo que nos encontramos en un proceso estancado, con un retroceso hacia un régimen sin autoritarismo, tal vez no democrático. Por lo que, desde mi punto de vista, la transición política de México se ha detenido y pues está retrocediendo.